tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya ahora hay una especie de día atardeciendo, así le podríamos decir. Bueno, se nos acerca la primavera y diría, ¿no? Quique Llopis, la primavera viene mal herida, hay que esperarla cantando, decía él, ¿no? Y yo creo que tomándome de esa poesía bellísima del Negro Yelpis, estamos en un momento en donde no puede ganarnos el desazón, la tristeza, el bajar los brazos. Cantando también significa una propuesta, un estar, un dar. Me parece, personalmente creo, que la cuestión va por ahí, ¿no? Porque especialmente algunos sectores muy, pero muy vulnerables siguen siendo los más castigados. No solamente encabeza esta lista los jubilados, los desclasados, sino también los jóvenes y su futuro, las universidades, nuestros científicos. Argentina pionera en tantas cosas. Bueno, miren, no le voy a dar cháchara, quédese con nosotros, un programa muy interesante el que vamos a plantear. En realidad, los entrevistados lo van a plantear. Marcos, tengo que decir que... La viste Eileen Cobbs de Dorrego 911, 341-542-8348, su WhatsApp. Es una túnica de gasa 100% algodón con detalles zero waste, cero desperdicio, Sí. en mangas y cuello, y vestido básico de algodón. Se complementa ¿Con? con aros humanos realizados por la artista María Rosúa. Bueno, gracias, Ilem. Y su cabecita de Ah, fuera, mi cabecita, sí. mi cabecita. No se olvide, Cecilia y Patricia, 341-635-0863. Ya yo voy a la mesa y vos presentás a nuestros entrevistados. A la doctora Cecilia Lesgard, doctora en Ciencias Políticas, Flaxo México, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Teoría Política 3 en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, directora del Centro de Estudios en Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Y también nos visita, aunque de manera virtual, el doctor Daniel Comba, licenciado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, magíster en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, profesor universitario, integrante del Consejo Editorial de la revista Estudios Sociales, director de Planeamiento Institucional y Articulación de Políticas Públicas, UNL, vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNR 2022-2026, coautor junto al doctor Hugo Quiroga del libro Voces Plurales para Pensar la Democracia Argentina 1983-2023. Bienvenidos. Bienvenidos. Una pequeña, no es corrección, Marcos, me parece que yo te debo haber tipiado mal. Es UNL, Daniel, pero es el vicedecano allí. Es un error mío, lo asumo. Y también quiero decir que Hugo Quiroga está ausente con aviso. Lo vamos a extrañar, pero está muy bien representado. Gracias, gracias a ambos. En este caso te voy a pedir a vos, Daniel, que nos presentes esta obra que me voy a permitir, si me prestas el libro y si no sé cuál de las cámaras me toma. Ahí puede ser. Para que vean este hermosísimo material sobre el cual muchas veces hemos conversado en la radio, en otros lados, con Hugo Quiroga, y ahora lo hacemos con su otro autor, Daniel Comba, y también en el caso de Cecilia, gracias, porque el libro tiene distintos autores. Daniel, te pido que nos lo sintetices, nos lo vendas y nos lleves a leerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo desde aquí de Santa Fe a vos, a Cecilia, allí en el piso. Bueno, como bien decís, Voces Plurales para Pensar la Democracia Argentina 1983-2023 es una coedición entre la editorial de la Universidad Nacional del Litoral y Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en el que Hugo Quiroga y yo somos coeditores. Hago esta aclaración porque yo en realidad autor no soy del libro, no, si bien he estado participando en alguna de las entrevistas que realizamos en el libro, tuve básicamente una tarea de editor y de invitar, coordinar
con cada uno de los destacados autores y autoras que escriben cada uno de los capítulos del libro. La propuesta surge en el año 2022, a mediados del año 2022, en el marco del Consejo Editorial de la revista Estudios Sociales, que la revista Estudios Sociales es una revista científica de publicación semestral en el campo de las ciencias sociales, de la editorial también de la Universidad Nacional del Litoral, consejo editorial del cual Cecilia también forma parte. Hugo Quiroga es el director, Natacha Bacola es la vicedirectora de esa revista. Y bueno, en el marco del consejo editorial, en virtud de la conmemoración de los 40 años de la democracia que iba a acontecer al año siguiente, es decir, en el 2023, se toma la decisión de pensar un número extraordinario de la revista y, ¿por qué no, una publicación en formato de libro impreso, sobre esta temática, ¿no? A partir de allí, en el marco del consejo editorial, empezamos a pensar algunos nombres de investigadoras argentinas relevantes, destacados, heterogéneos también en cuanto a su procedencia institucional, en cuanto a su procedencia geográfica, generacional, y heterogéneo también en cuanto a las temáticas que podrían abordar en torno a algunos nudos problemáticos, discusiones vertebradoras de estos 40 años de la democracia. Así es que surge una publicación en una temporalidad que es importante también aclarar. Nosotros hicimos las invitaciones a los diferentes autores y autoras que contribuyeron a fines del 2022 con un plazo de entrega que era mayo del 2023, con lo cual es una publicación muy interesante para adentrarse en temáticas y en cuestiones nodales de nuestra democracia en estos 40 años, que en algunos artículos va un poco hacia atrás de esos 40 años de democracia, también para pensar un poco la génesis o algunas discusiones o problemáticas previas que había en 1983, pero que llega justamente hasta mayo del 2023, ¿no? Es decir, no van a encontrar allí alguna cuestión de coyuntura, alguna cuestión de actualidad, pero sí reflexiones muy profundas, muy cuidadas, en torno a diferentes problemáticas como pueden ser las derechas políticas, como pueden ser la cuestión económica, como pueden ser los feminismos y las disidencias, las organizaciones sindicales, análisis de ciclos políticos, bueno, etcétera. Una diversidad de temas que aparecen a partir de muy importantes contribuciones de intelectuales relevantes de nuestro país y del mundo, porque también hay algunos aportes extranjeros, ¿no? Voy ya, Cecilia, pero antes te quiero hacer una consulta. Indudablemente es por mi ignorancia. No tuve ninguna duda del porqué de la entrevista a Liliana de Rich, pero me generó curiosidad la entrevista a Jesús Rodríguez. En realidad Jesús Rodríguez aparece con un artículo, no con una entrevista. La otra entrevista que está en el libro es Pablo Gerchunov, al cual lo entrevistamos un poco por que había sacado un libro, sacó un libro a principios del año pasado sobre Raúl Alfonsín, que si no me equivoco se llamaba El Planiferio Invertido, o me puedo estar equivocando así es, del título, pero fue con ese motivo que lo entrevistamos. A Jesús Rodríguez lo invitamos justamente a escribir por haber tenido un rol relevante durante el gobierno de Alfonsín, como ministro de Economía en esa última etapa, y también por ser un actor político relevante, incluso en los últimos años, estando al frente de algunos organismos de control del Estado Nacional, ¿no? Cecilia, en estos, el desenlace o el transcurrir de estos 40 años te llevaban a pensar en que podíamos o era muy factible que desemboquemos en un gobierno con características distintas a los que veníamos de una u otra manera teniendo en Argentina? Bueno, digamos, como dice Ruquier cuando abre el libro, en realidad lo abre un texto de Cortázar, que es del 81, pero el segundo artículo, que es de Alain Ruquier, hoy conmemoramos 40 años ininterrumpidos de un experimento, se puede decir,
de aquello que ocurre por primera vez y por eso fue inesperado en el sentido de Ruquier, que es la democracia liberal y representativa. Digamos, una conjunción de tradiciones que hasta allí en Argentina no se había producido, y me animo a decir que para América Latina también era nuevo, a pesar de que Argentina tenía esto que Cavarozzi o Peruzzotti en el libro llama ciclos políticos, que uno puede decir, bueno, a partir de 1930, Argentina se caracterizó por una seguidilla de gobiernos civiles, de golpes de Estado militares y de retornos semiformales a la Constitución. En todo ese sentido, no era esperable no eran esperables 40 años ininterrumpidos de democracia, y es eso lo que hay que conmemorar. De todas maneras, las conmemoraciones en Argentina, las que se van a producir en los países del Cono Sur de América Latina, incluso la conmemoración que el año pasado también hizo Chile sobre el golpe de Estado de Pinochet contra Allende, se producen en un contexto mundial occidental, vamos a decirlo, vamos a acotarlo un poquito, de agonía, de corrosión, de crisis. Podemos utilizar diferentes conceptos y en los conceptos también hay batallas políticas, no son neutrales, pero para usar agonía, que es el término que utiliza Hilda Sábato en el libro, de agonía de esa democracia liberal y representativa. Esto quiere decir que no estamos solos en esta corrosión, en esta agonía, en esta crisis, y también de crisis del orden internacional liberal que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial y que acompañó el resurgimiento de la democracia liberal y representativa. Digamos, lo que se puede decir es que hay una inflexión propia. Hay un proceso político que es particular de la Argentina y particular de los países del Cono Sur de América Latina que fuimos y fueron recuperando la democracia con posterioridad a los golpes de Estado. Países, por ejemplo, Chile o Uruguay, que no tenían una historia de golpes de Estado como lo tenía Argentina. Pero esta conmemoración, digamos, ocurre en un contexto mundial, regional, complicado. ¿Fue cambiando el significado de la democracia? Digo, bueno, por mi edad, en el 83, a mí particularmente no me importaba si ganaba Alfonsino Luder, tenía mi definición política, pero salir a abrazar la felicidad de votar y festejar no me lo impedía nada. Hoy, ¿cómo se ve la democracia? ¿Es un trámite más? ¿No? Bueno, sí. Por supuesto que la democracia como valor, como derecho, como procedimiento y como, digamos, como expectativa de construcción del futuro, digamos que eso fue también lo que significó en 1983. Por eso inesperado, porque, digamos, de lo que nos proveyó esa idea de democracia fue de un horizonte de expectativas, y todos estábamos esperanzados. Yo era bastante pequeña, pero también en todas nuestras casas se vivía con mucha esperanza esa elección que tenía que ver con desplazar pacíficamente a los militares del ejercicio ilegítimo del poder político. Ahora, en el momento mismo en que la democracia nace con batallas políticas. Digamos, todos vivíamos con mucha esperanza y con mucha alegría la elección, pero la idea de democracia había sido, digamos, un concepto, un ideal controvertido en la historia política argentina. No lo habían utilizado solamente los demócratas o los republicanos, o habrá que ver qué quiere decir demócrata y republicano antes de 1983. Entonces, la democracia lleva
en sí misma el conflicto en torno a su definición. Hoy, digamos, hay una desazón muy... O sea, sí, la gente, los ciudadanos concurrimos a votar, pero hay una desazón con respecto a esa promesa, esa expectativa, si lo comparamos con 1983, que se puso en ese momento inaugural de la política. Entonces, también si uno piensa en una de las consignas inaugurales, ¿no? Con la democracia se come, se vive... Claro, fue muy fuerte. Vamos a levantar las persianas, vamos a abrir las puertas de la fábrica. Sí, las persianas de las fábricas. Claro, sí, esa consigna inaugural de la democracia es todavía una deuda pendiente, y hoy más que nunca es una deuda pendiente. ¿Qué le podemos pedir a la democracia política? Hace muchos años, pero tiene que ver con esta historia de la democracia liberal y representativa y de su recuperación, un teórico de la política llamado Joseph Schumpeter, que era un economista que finalmente emigró a Estados Unidos, intentó pensar a la democracia sin, digamos, como, vamos a decirlo así simplemente, pensarla en diferentes regímenes de acumulación. Entonces, pensarla solamente como un modus procedendi, como una forma de elegir quién ha de gobernarnos. O sea, que la democracia dejaba de ser de alguna manera el gobierno del pueblo y pasaba a ser el gobierno de los políticos. ¿Cuándo aparece O'Donnell con la democracia delegativa? Bueno, ese núcleo de la democracia como modus procedendi, que estaba presente en Schumpeter, que estaba presente en Robert Dahl, y que de alguna manera le dio sentido a las transiciones a la democracia en Argentina y en el cono sur de América Latina. La pregunta es si sigue siendo posible pensarla de esa manera. Claro. Si la democracia, digamos, solamente puede resolver a través de las elecciones, qué instituciones y, digamos, la forma de participación de la ciudadanía y la forma de elección de la clase política. Me parece que hay un disgusto muy grande con... Entonces, bueno, ahí aparece el Estado y el Estado de bienestar o el Estado social o aquello que tampoco en Argentina hemos podido pensar. Hemos abandonado, que O'Donnell insistía en ello, que me parece que también es una deuda pendiente de las transiciones. ¿Qué tipo de Estado para estas democracias? Claro. ¿Qué pensás vos, Daniel? Decía que en gran medida comparto con lo señalado por Cecilia, digamos. Sí. Y si uno se remonta a estos 40 años de democracia, es como que en Argentina ha logrado resolver democráticamente la cuestión de las elecciones de las autoridades y lo ha logrado resolver adecuadamente, bien. En Argentina, en los últimos años, digo, desde el 83 en adelante, cada vez que hay elecciones, en poco tiempo sabemos qué cantidad de votos hubo en cada mesa, cómo se distribuyeron esos votos y generalmente nos vamos a la medianoche a dormir ya con un resultado o a lo sumo a la madrugada siguiente sabemos cómo se distribuye hasta la última banca de cualquier congreso, ¿no? O cualquier órgano legislativo, sea hasta de un consejo deliberante o una comisión comunal. Eso evidentemente es una fortaleza y es algo bueno, pero claramente hay muchas de esas promesas que se planteaban en el 83 que serían como los aspectos truncos, diría yo, de la democracia y sobre los cuales hay importantes reflexiones en el libro que nos convoca aquí para conversar, ¿no? Y luego también me venía a la memoria algunos aportes del autor que señalaban ustedes, que es Guillermo O'Donnell, que, bueno, un poco en los últimos años, O'Donnell fue un gran teórico en su primer momento de los autoritarismos y en su segundo momento de las democracias y las transiciones, pero en uno de sus últimos libros planteaba esta idea de
que la democracia es una definición inacabada, ¿no? Que nunca vamos a tener un consenso acerca de qué es ese concepto de democracia desde el punto de vista empírico. Y por una cuestión muy simple, ¿no? Por una cuestión que tiene que ver con el paso del tiempo, con las cosas que hoy se defienden y que en otro momento tal vez no se defendieron. Por ejemplo, O'Donnell señala la importancia de que las democracias liberales deben ser, y esta es una línea también muy en línea con Robert Dahl, otro de los autores que señalaba Cecilia, debe garantizar ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Nadie puede pensar que en un régimen democrático no puede haber libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, también O'Donnell ahí señalaba que el límite interno de esos derechos es algo que se mueve, ¿no? De lo que en un determinado contexto se puede decir en el marco de esa libertad de expresión, muchas veces se puede ir corriendo y hoy estar escuchando en el marco de esa libertad de expresión algunas expresiones que a lo mejor hace 5 años, 10 años atrás no lo hubiéramos tolerado en el marco de ese derecho de libertad de expresión. Uno podría llegar a pensar, perdón, una pregunta básica, ¿no?, que estamos en todo un proceso de la democracia que no se debilita, sino es como una metamorfosis de la democracia y surgirá sin perder tal vez sus potencialidades, convertida en otra, con otra cara, ¿o no? Ambos, el que quiera. Daniel, ¿querés? No, ¿Voy yo? adelante. Yo creo que el avance de las derechas radicales, otros las llaman alternativas, en el mundo occidental, y la centralidad de los liderazgos, uno podría decir autocráticos, otros dicen populistas, otros lo llaman autoritarios, y ahí hay un debate interesante de Juan Russo en el libro. Juegan el juego electoral, pero cuestionan el núcleo central de esta democracia liberal y representativa. Digamos, la cuestionan como un valor, cuestionan la igualdad de cualquiera con cualquiera, cuestionan el derecho a la expresión en sus múltiples dimensiones. O sea que yo diría que, por un lado, la democracia va, si va a perdurar, porque está en riesgo, va a tener que transformarse, metamorfosearse, pero está en riesgo. Sí es central pensar que las derechas en América Latina, en el cono sur de América Latina, en algún momento jugaron, no en todos los países, pero jugaron el juego del golpe de Estado. Claro. No en todos los países, porque en otros países hay derechas organizadas, en Chile es claro, en Argentina las derechas se vienen organizando políticamente y partidariamente desde el año 83, recordemos a la UCD, recordemos el gobierno de Mauricio Macri, por supuesto que Milei marca una diferencia, pero se vienen organizando políticamente y partidariamente, pero en el mismo momento en que acceden a través del voto al gobierno, ponen en cuestión. Daniel, se nos termina al menos tu Zoom. No sé cómo andamos de tiempo, así que te pido que me hagas un cierre. Bueno, voy a cerrar refiriéndome nuevamente a lo que hablaba al inicio, agradeciendo la invitación, invitando a todos a que consulten el libro, que lo vean, que lo compren, que lo ojeen. Hay aportes muy interesantes. El texto de Cecilia, obviamente, es un texto también muy relevante para leer, en donde ella discute justamente el sentido o los sentidos que tenía la democracia en esa época de transición previa a 1983. Así que bueno, nuevamente agradecer y todos invitados a comprar el libro para disfrutarlo. Felicitaciones, y cuando aparecen este tipo de material, realmente es maravilloso y es nuestra obligación, más allá de nuestro gusto, pero es nuestra obligación difundirlo
porque en momentos como los que vivimos, tener material que nos ayuden a pensar, al menos a preguntarnos. Yo creo que ya preguntándonos ya hemos ganado una batalla importante. Ha sido un gusto, Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran. Claro que sí. Bueno, y ahora te pido a vos, Ceci, un cierre sobre un poco lo que estás, en qué etapa estamos ante todo esto. Bueno, lo que decía recién es que yo no, digamos, creo que la democracia está en riesgo. O sea, no es una metamorfosis para consolidarse, no. Tu mirada no va por ahí. Yo creo que al mismo tiempo que tenemos que discutir cuál democracia, y que vuelven las tensiones, si se quiere, que estuvieron presentes a lo largo de estos 40 años, si la democracia es un procedimiento de selección de los gobernantes o si la democracia implica pensar cómo el Estado va a intervenir en la vida pública y en la vida social, o sea, y en la economía, y digamos, cuál va a ser el papel del Estado, pero también hoy, digamos, desde adentro del Estado hay alguien que viene y dice, yo vengo a destruir, a amordazar, a destruir el Estado. Yo no concibo, perdón, no concibo una nación sin Estado. Y bueno, es que incluso el Estado es el que permite pensar cómo se van a regular, digamos, las empresas en un momento de globalización y de crisis de la globalización, o sea, cómo se va a regular la actividad del capitalismo. Hace falta el Estado para pensar incluso qué tipo de educación, no solo pública, sino privada. ¿Qué formas van a tener las iglesias? Si van a estar sustentadas o no por el Estado. Digamos, el Estado no... los liberales, los más tranquilos, piensan que es un mal necesario. Bueno, en Argentina tenemos una tradición estatalista y que, digamos, algunos señalan que ha sido perniciosa para la historia nacional y otros que no. Digamos, hay mucho por pensar digamos, el sistema productivo. Si Argentina se va a industrializar o solamente va a ser un país que va a producir, va a ser agrícola o ganadero. O sea, el Estado implica pensar un proyecto de país. Y las políticas estatales tienen que ver con eso. Entonces, es irónico que alguien que disputa el poder en democracia venga a, digamos, a decir que el Parlamento es un nido de ratas, y que, digamos, insulte nadie dice que no hace falta reformar el Estado. Este es un problema, cómo vamos, digamos, la reforma del Estado. Pero, y es un problema desde el mismo año 83, pero no, digamos, que viene a destruir el Estado desde adentro. Cecilia, gracias y doblemente por venir, por estar y insisto, se necesitan voces nuevamente, siempre, pero nuevamente, así como en aquel Parlamento del 83, la ciencia tenía lugar, había voces de la ciencia y eran escuchadas, había voces de los intelectuales que eran escuchados, y hoy es como que estamos en una retaguardia de eso, no porque no las haya, sino porque por ahí no aparecen con el peso que uno desearía. Muchas gracias a vos, María Arminia, gracias por la invitación. Un placer. Marcos. Vamos a la tanda. Bueno. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075.
Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeríahispana.com, compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Ya estamos trabajando en el nuevo material. Y el próximo día, 27 de septiembre a las 21 en Atlas, una parte de Contrastango, la parte femenina, estará con ustedes en Dos Mujeres Te la Cantan junto a Adriana Herrero. No se arrepentirá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Las zapatillas que nadie consigue en ningún lado, ¿quién las tiene? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos digital.com.ar. Saben dónde encontrarnos. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Primero te digo que te extrañé mucho el otro día, Marcos, no faltes. Sí, sé que es por trabajo. Estaba virtual. Bueno, pero vos tenés algo que decirme. Que a pocos minutos de Rosario, cerca de la ciudad, cerca de los puertos de la ciudad, a un paso de Rosario, en desarrollo un proyecto que va a generar una nueva alternativa de inversión. Una propuesta tangible como su respaldo y donde puede participar el pequeño inversionista. Sumate y sumarás. ¿Me presentás a nuestro invitado, por favor? Es el ingeniero Aldo Mangiaterra, nació el 5 de febrero de 1939 aquí en Rosario. Comenzó su militancia política en el Partido Comunista en 1954 a los 15 años. Desde el 68 y hasta el 75 militó en el Partido Comunista Revolucionario, fue protagonista del Rosariazo, se recibió de técnico constructor en la Escuela Industrial, luego se graduó en la Universidad Nacional del Litoral de agrimensor e ingeniero geógrafo.
Entre las batallas que libró al interior de su profesión estuvo la de procurar que la agrimensura no se redujera a ser un mero auxiliar de otras profesiones. Ejerció la profesión en distintos lugares del país y tuvo la posibilidad de ser protagonista en la construcción de grandes obras de ingeniería. Voy a dar vuelta a la hoja porque el currículum es muy largo. Bueno, ¿te ayudo? Tuvo a su cargo el desarrollo de las primeras investigaciones en torno al GPS. En la universidad fue consejero estudiantil, dirigente de la Federación Universitaria Argentina. En el 67 lo excluyeron del cargo de auxiliar docente obtenido por concurso y quedó fuera de la universidad hasta el 87. A partir del 90 y hasta el 2012, año en el que se jubiló, fue profesor titular, concurso mediante, y se dedicó en forma exclusiva a la docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, donde fue, además, consejero, directivo, docente y militante gremial. Candidato a rector en el año 2012 por la izquierda, miembro del grupo de trabajo de jubilados de COAD. Bienvenido. Muy bienvenido, muchas gracias. Costó reducir pero siempre tenemos como modalidad en este programa que la gente se entere, los televidentes, con quién hablamos, ¿no? Así que por eso la extensión de la lectura de Marcos. Pensaba, ingeniero, que usted vivió casi todas las transformaciones, o sea, del 30 para acá. No sabía lo del GPS, falta que me diga que también estuvo en el cohete a la luna. No. Sí, digamos, la experiencia es de largo periodo, pasando por distintas acontecimientos, situaciones de nuestro país. A mí me gusta definirme con un par de palabras, como uno más. Uno más. Uno más de los muchísimos que tratamos a lo largo de nuestra vida de pelear por los derechos del pueblo, por su felicidad, por un mejor país. Y bueno, y me siento en esas condiciones, me siento en distintas épocas, en distintos lugares, en distintas situaciones, algunas más placenteras, otras muy difíciles. Imagino a lo largo de todo ese periodo de represión muy intensa. A eso le iba a decir, imagino que los más difíciles tienen que haber coincidido con eso, ¿no? Sí, más vale. 71 y 72, todavía en el gobierno militar, durante casi 2 años, tuve orden de captura. Entonces, más de un año sin pisar la casa de mis padres, por ejemplo. Claro. Pero uno más, porque no era el único. Claro. Qué interesante esa definición, uno más. Me penetra en el pensamiento porque me aleja de cualquier ego y es toda una definición. Uno más. Y todos debiésemos ser uno más. Que a veces nos cuesta mucho ser uno más porque cada uno tiene, bueno, aquí estoy, esto. Qué lindo, qué mensaje que nos deja ya con esa definición. Usted fue uno de los protagonistas, uno más, lo aprendí, en el Rosariazo, ¿verdad? Sí, justamente en algunas charlas que me han invitado yo suelo decir justamente que respecto al Rosariazo, yo soy uno más de los organizadores del Rosariazo, que éramos cientos. Claro. En ese momento yo todavía actuaba en el movimiento estudiantil, estaba en la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina. Digamos, fue el año de culminación de mi actividad en el movimiento estudiantil. Y el recuerdo, claro, es muy vívido. El uno más de los cientos de organizadores y el uno más de los miles y miles de participantes, de protagonistas. Todos los años envío hacia el grupo docente en el cual actúo
una ayuda a memoria. Claro, claro. ¿Por qué usted dice que septiembre, solo una curiosidad, no es lo fundamental en esta charla, pero ¿por qué usted dice que en el Rosariazo septiembre fue porque empezó en mayo, pero ¿por qué septiembre fue clave? Bueno, durante mucho tiempo el Rosariazo era el 16 de septiembre. Después no sé quién introdujo lo de primer Rosariazo y segundo Rosariazo, que es lo que quedó, me parece, como lo conocido. El Rosariazo fue la continuación trasladada del lugar del Cordobazo. Claro. Lo que le llaman el primer Rosariazo fue algo todavía, tuvo eje en el movimiento estudiantil, con solidaridad obrera y popular, pero centrado en el movimiento estudiantil. En cambio, tanto el Cordobazo como el Rosariazo fue la clase obrera la que se puso a la cabeza. Yo a veces en algunas charlas he comentado una cuestión de corrección. He escuchado decir que en el Rosariazo estuvieron en la calle el movimiento obrero y los estudiantes. Y yo le he dicho, me parece que tendría que corregir un poquito. Decir, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Sí, sí, claro. Eran... Lo que pasa que si miramos el movimiento obrero de ese momento y el movimiento estudiantil de ese momento, son muy distintos al actual. Claro. El movimiento obrero era el de la CGT de los argentinos. Era... Ongaro. El Negro Aguirre. Aguirre, claro. Compañeros, digamos... Acá Coagliaro. Trabajadores, clasistas, que se jugaron en la lucha contra la dictadura militar de aquel entonces. En el movimiento estudiantil, la FUA en aquel momento está bajo la dirección, en los principales puestos de dirección, de sectores de izquierda. Y entonces fue una conjunción. ¿Por qué en septiembre? La historia es muy difícil decir por qué tal hecho en tal... Yo creo que se fueron acumulando del mismo modo que lo del Cordobazo. Se fueron acumulando también el reflejo de un movimiento obrero que se había también integrado con capas nuevas, grandes industrias, sí, sobre todo en Córdoba, en el caso de Córdoba. En el caso de Rosario no tanto. Y ahí, como pasa en la historia, hay momentos en que confluyen una serie de factores. ¿Cómo ve hoy el país? Digamos, usted un hombre de la universidad, un hombre de la lucha popular. Buscábamos cómo definirlo, si hubiera sabido su concepto, uno más era la definición. Pido disculpas, pero yo con nuestra productora dijimos, es un militante, porque la militancia usted lo atravesó y creo que lo sigue atravesando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ve? Acá vengo del local de COAT, de una reunión para analizar la situación de la obra social de la universidad, que está en un estado crítico, porque al estar congelado prácticamente los sueldos de los trabajadores de la universidad, los aportes quedan congelados y a la vez la desregulación de las tarifas de los servicios de salud, de los prestadores, están liberados. Entonces la congelación esa que aprieta abajo y la liberación que empuja arriba, no sabemos qué va a pasar. La ecuación no cierra. Sí, la ecuación no cierra, como dice Marcos. ¿Cómo está viviendo este militante de tantas décadas, podemos decir, el país? Lógicamente,
me la han hecho y me la hago a esa pregunta. No quiero pecar de un falso optimismo. Pero hace poco, en una carpa que hizo COA en la Plaza San Martín, donde invitó a varios que habíamos sido militantes de diversos ambientes y procedencia, yo dije que esta política que está planteada actualmente, con matices, ya la planteó Martínez de Oz en el 76. Sí, 76. La planteó antes Krieger Bacena. La planteó Cavallo. Ahí están todos. Están entre los enemigos de la patria que han sido enterrados por el pueblo. Yo no veo razón para que Milei sea distinto, para que tenga un destino distinto a ellos. Pero el problema está, me hacía un comentario un amigo y es interesante. El tema es que estos tipos son como las hormigas, porque cuando uno está teniendo un pequeño jardín, unas plantas, y lo atacan las hormigas, le producen un destrozo. Hay forma de combatirla y uno puede ir al hormiguero y liquidarla. Pero reparar lo que se comieron, eso ya es imposible. Hay que volver a hacerlas crecer, regar, cuidar nuevamente porque hay un daño terrible. Y estamos frente a un daño terrible. La situación, por ejemplo, de la universidad, apareció ahora lo del presupuesto. Tomando el presupuesto del año anterior. 2023. Actualizándolo con lo que el gobierno aceptó en porcentaje en los gastos, que era un 270%, a la Universidad Litoral de Rosario le haría falta un presupuesto para mantenerse en lo que estaba, no para abrir para crecer, claro. Para mantenerse en lo que estaba, de 336.000 millones. Y lo que está planteado en el presupuesto elevado por Milei son 180.000 millones, el 52, 53%. Es decir, reducir a la mitad. Casualmente es el porcentaje en el cual se han reducido los salarios de los trabajadores de la universidad y en el cual se han reducido nuestras jubilaciones. Entonces estamos en una situación que desde el punto de vista histórico, Milei no tiene perspectiva. La perspectiva de Milei desde el punto de vista histórico es la derrota inevitable. Los cuentos que plantea Milei, yo menciono siempre dos cuentos. Uno es el cuento de la destrucción del Estado. Es falso. Milei no plantea la destrucción del Estado, de ningún modo. Milei lo dijo en el discurso. Lo que Milei plantea es la reducción del Estado al manejo de la cosa pública de manera de garantizar al mercado el libre capitalismo, pero seguridad, justicia y Fuerza Armada es los tres cuestiones que él no dice destruir, dice reforzar. En el presupuesto presentado el domingo a la noche, hoy leía un artículo muy interesante, creo que de Laura Serra, que decía cómo triplica para la CIDE y resta 3 veces para la educación. Claro, qué mejor ejemplo ese del reforzamiento de las... ¿Dónde está la destrucción del Estado para alguien que refuerza? Y además, la imagen. Usted
que está en este medio seguramente habrá prestado atención. Un destructor del Estado que arma una escena de firma de un pacto con él, con la banda, con el bastón, representando al Estado y sintiéndose feliz de que todos los que están a su alrededor vienen a saludarlo. Él goza ser la imagen del Estado. Ajá. Mire qué interesante su mirada, ¿no? Porque, a ver, el propio Milei dijo algo así como soy un topo dentro del Estado. Soy o algo así, el topo, ¿no? que vino a destruir el Estado. Sí, sí. Bueno, Esa es y la otra mentira que no hace falta que la explique porque es conocida, es la de la casta. Claro. Entonces, esas dos cuestiones que son esenciales en su planteo, me parece que van a contramano de las necesidades populares. Usted ha visto cosas muy duras, ha visto dictadura, ha sido perseguido, estuvo en el Rosariazo, en hechos así fundantes. ¿Creen que Argentina va también a traspasar esta instancia y podrá recomponerse con un aditamento que tal vez en la época suya no había? Hoy hay 50% de personas pobres, aún asalariados. Me refiero a que las hormigas comieron la planta. Claro. Ahí, esas son... Yo creo que Milei no tiene perspectiva histórica, pero insisto en la cuestión de que pero algo ha hecho la política para que esté Milei. Hace falta desarrollar una resistencia en primera instancia. Hay un tema clave, en mi opinión. Sí. Por eso hice la comparación con el movimiento obrero y el movimiento estudiantil del 69. La clase obrera necesita liberarse de la atadura que tiene con una serie de burócratas, algunos de los cuales hemos llegado a un absurdo en el cual algunos son públicamente empresarios. Son secretarios de un sindicato, Víctor Santamaría, en los empleados de edificio en Buenos Aires, es el secretario del sindicato y es empresario simultáneamente. Es un absurdo total. Entonces, por supuesto, no quiero decir que todos los dirigentes sindicales ni todos los militantes, en absoluto. Pero hay, manejándola predominantemente, la CGT, bueno, con Macri, que tenían un cuidado bárbaro, que lo experimentamos, y también con este gobierno, con una lentitud, con una pachorra, que, claro, hace muy difícil el crecimiento. Creo que lo mismo en el movimiento estudiantil, no por burocracia, no por burócratas, sino por una orientación política, la predominancia de la franja morada, y aclaro muy bien, no tiene nada que ver con eso de burócrata, sino es una orientación política. Reivindico todos los estudiantes que sean militantes de cualquier orientación que sea. Creo que no solo tienen su derecho, sino que hacen muy bien en hacerlo. Pero creo que esa orientación, como se vio en el Parlamento con el problema de la Unión Cívica Radical, que está o no está, está resistiendo. Bueno, creo que el movimiento popular tiene que superar esas dos. La clase obrera argentina tiene un grado de organización, el sistema sindical argentino, muy avanzado con respecto al resto del mundo. No solo de los países de América Latina, claro. Respecto al resto del mundo. Pero esa herramienta tan poderosa está mellada
en este momento. Hay que sacarle filo, hay que lograr sacarle filo, y si se independiza, claro, pasamos por una masacre, hubo 30.000 desaparecidos, entre ellos muchísimos jóvenes del movimiento sindical que hacían sus primeras armas, que comenzaban a aprender y a organizar, que fueron hijos del rosariazo, del cordobazo, y que, bueno, por esa misma razón hubo un golpe certero para cortar ese crecimiento. Ingeniero, un placer que nos haya visitado. Bueno, le agradezco. Muchas gracias. Uno más. Sí. Bueno. Ingeniero Manchaterra, uno más. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Marco, nos estamos yendo. El sonido de Ivana Didoli, la cámara de Ale Ansaldi y Franca Gagliano, la dirección de Magdalena Dutra, con la producción y coordinación de Liliana Dal Bosco. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.